Bueno, hoy tengo aquí a Queen Lee, la guerrera cyberpunk del año 2099, bueno, que todos sabemos que es Chun-Li de Street Fighter, solo que hecha sin licencia. Chun-Li con el traje de Street Fighter Alpha, que para las nuevas generaciones pues es el traje de Fortnite, de la skin alternativa, y está hecha por Xcocan. Es una figura no oficial y muy inspirada por la línea de Kaiyodo Revoltech Amazing Yamaguchi, que de hecho originalmente se puso en preventa con el nombre de Chun-Li estilo Kaiyodo, es decir, infringiendo no solo una marca comercial, sino dos. En aquel momento iba a costar una pasta porque el plan iba a ser fabricar solamente unas cuantas unidades en plan medio artesanal, 4 chinos en un garaje, pero al final del periodo de preventa, que era de un mes, debieron de ver que había demanda o quizá utilizaron el dinero recaudado para invertirlo en moldes de inyección y el proyecto pasó a ser una figura fabricada en grandes cantidades en una fábrica, pues una figura normal. Se pudieron permitir bajar el precio, añadir accesorios y el resultado es una figura normal como cualquier otra figura comercial a la que estamos acostumbrados. Quedó de lado aquel proyecto medio raro. Al hacer este cambio también separaron la muñeca en dos partes. Por un lado tenemos la muñeca base, que supuestamente es una tipa que se llama Queen Lee, y por otro lado tenemos las piezas ya más descaradas de Chun-Li y que incluye también la expresión de gritar. A la hora de comprarla hay que fijarse si lo que venden es una parte, las dos o la otra y comprobarlo. Es una figura que yo esperaba con muchas ganas, tanto que yo la compré en aquella primera preventa, la precompré pagando aquella pasta por una figura que no se sabía qué calidad iba a tener. Y no es que esté yo así comprando alegremente figuras de esos precios, sin estar muy justificado, pero desde los primeros prototipos ya me pareció que tenía una pinta impresionante y para un fan de Chun-Li era una compra prácticamente obligada. Luego ya cuando cambiaron el precio ya me devolvieron la diferencia. Y aquí está, es una figura que mola mucho, aunque tiene algún problema que otro. Lo primero que hay que decir como punto negativo y como advertencia es el tema del encaje de los brazos. Por algún motivo, en el torso vestido este, el propio de Chun-Li, los agujeros de los hombros parece que son algo más pequeños que en el torso base, y los brazos no encajan. O lo que es peor, si los forzamos puede ser que consigamos encajarlos y que luego se rompan al moverlos. Yo he hecho lo siguiente hace unos días. Flashback. Después de sacar la figura y cacharrear un poco con ella, pues he cambiado el torso, la cabeza, he sacado los brazos de este torso, que es el en el que venían montados, he vuelto a poner uno para comprobar hasta qué punto tiene que introducirse la bola. La situación es que en este torso los brazos no entran como en el otro. Y por lo visto, a gente que ha apretado mucho para conseguir que le entren, después se le han roto al moverlos. La diferencia entre uno y otro parece mínima. A ver, yo por ejemplo me he traído esta espada de referencia, que la meto aquí y noto que hace un clic, pasa justo por el hueco y casi pues un cliquín. Y aquí la sensación es muy similar. Entonces yo entiendo que la diferencia es que la pieza azul esta, que además es de un plástico más duro, pues debe de ser el hueco pues un pelín más pequeño mínimamente que este otro, y ahí está la diferencia de que aquí entre y aquí no, y luego se rompa. Aquí dan una serie de recomendaciones y nos dan también unas articulaciones extra de hombros. Entonces, a ver, por un lado, lo lógico sería intentar ampliar este hueco
para que quedasen los dos iguales y poder intercambiar los brazos de uno a otro. Pero por otro lado, como nos dan varias piezas de articulación y el torso que a mí me interesa realmente es este lo veo más como una curiosidad, yo voy a intentar limar esta bola, como dicen ellos, como sugieren de último recurso. Voy a intentar limar esta bola para introducirla aquí con seguridad. Y luego ya veré qué es lo que ocurre con el otro torso. El otro torso, que claro, ahora mismo los brazos entran, pero si los modifico para que entren aquí, luego quizá quedan aquí demasiado flojos o quizá no. Bueno, eso ya lo veré. Y este es el resultado. Yo lo que quería era meter los brazos aquí de la manera más sencilla y segura posible. He lijado las articulaciones de los hombros usando un cacharrín de estos, poco a poco y tanteando hasta que entraron de manera más o menos segura y razonable. También eché un poco de lubricante como ponía el papel y ha quedado más o menos bien, no como si estuvieran bien medidos de fábrica, pero no se desmonta sin querer y se articula bien. El otro torso a mí me da igual. Claro, si ahora quito las articulaciones de aquí y las meto aquí, quedan un poco flojitas. Quizá podría echar un poco de pegamento dentro del hueco para reducirlo, pero me da igual. Yo es que al fin y al cabo cuando compré la muñeca, bueno, cuando la precompré, este torso no estaba anunciado. La muñeca era esta, esto es lo que me importa a mí. En algún momento se me ocurrió el separar los brazos en vez de aquí, separarlos aquí, como tenemos varias articulaciones, pues a encajar unas aquí y hacer aquí el cambio. Pero me da más, casi incluso más miedo, porque por aquí dentro hay una pieza que es muy rígida y no se desmonta fácilmente. Y bueno, como dije, también podíamos haberlo hecho al revés, ampliar el hueco de este torso para que la misma articulación nos sirviera para los dos, o jugárnosla, no modificar nada, simplemente echar algo de lubricante y dejarla asentar la articulación 24 horas, como dice en el papel. Así que bueno, mirad distintas reseñas a ver qué es lo que ha hecho cada uno y qué soluciones aportan y quedarnos con las que más nos interese. Yo ya digo, yo lo que quería era esto. Ya en materia, la muñeca está genial, aunque todavía queda hablar de algunos puntos flojos, aparte de aquel. Lo primero que destaca, en todo caso, es que tiene un poderío patadero impresionante. La vemos por delante, marcando cuádriceps, pero quizá nos damos más cuenta de todas las proporciones al mirarla desde otros ángulos. Tenemos aquí material para pegar patadas a diestro y siniestro y la flexibilidad para poder hacerlo. El apartado de acción, pues nada, es una maravilla. Nos da para coger imágenes de Chun-Li, recrearlas y que prácticamente las clava todas y nos da una sensación muy dinámica. Además, como este traje no tiene falda, no tenemos el eterno problema de las figuras de Chun-Li, de que si vuela, que si cae, que si queda rígida. Los brazos son más normales que las piernas. En los sprites y algunas ilustraciones de Street Fighter Alpha tienen bastante musculatura en el brazo, en otros lo aligeran más. Bueno, tal como está la muñeca, puede ser correcto. En general, la figura enfatiza bastante los muslos, caderas, la cintura, toda esta zona central. Luego, por ejemplo, los pies son bastante pequeños en proporción. Llama la atención por toda esta zona. Esto es plástico azul y además tiene un poco de spray para resaltar la musculatura, que está muy detallada. Luego para la cintura han utilizado el mismo molde que para la que está desnuda, porque bueno, está muy ajustado el traje, como podemos ver. Las articulaciones están visualmente muy bien integradas. Por ejemplo, esta de la cintura va siguiendo la forma de las caderas.
este cachín de aquí detrás, que llama un poco la atención cómo ha quedado aquí, lo han dejado, pues porque, bueno, habrán visto que al doblar hacia adelante tapa ahí, sirve para eso y que no molesta al doblar hacia atrás. Lo mismo aquí en la cintura, todo está muy bien medido. Es todo así la figura prácticamente. Alguna cuestión por ahí excepcional, por ejemplo, esta pieza nos puede llamar la atención que queda un poco fea, pero es que sirve para mirar hasta aquí arriba. 90 grados, que es totalmente espectacular la articulación del cuello. Va a ser uno de los puntos fuertes que veamos, la articulación de la muñeca. La piel tiene un aspecto que no me gusta. Es un material raro que no rebota la luz, digamos, correctamente o de la manera habitual, que más que tener un acabado mate, que eso tiene de bueno que no brilla, eso sí, pero casi da una sensación como de pastilla de jabón, casi. La miramos junto a alguna otra figura que vemos que marca más las formas, hace sombras más definidas por el acabado del material. Esta queda así como medio raro. La cara está simplemente bien, es un poco sosa y genérica, no tiene mucho detalle. A esto se le suma la mala textura del material. Tenemos también esta otra expresión que está bastante bien. Y a esta, la expresión base, pues se le echa algo más se le echa en falta algo de expresividad, aunque no hayan querido hacer otra cara más para tener una alegre y otra más seria, le podrían haber dado un poquito más de carácter, que da un poco de cara de muñeca. Como punto positivo, los ojos tienen un acabado brillante que se diferencia de la cara, queda bastante bien. Son articulados, desmontamos la cabeza, hurgamos un poco por ahí atrás con un accesorio de patito se le mete por ahí por los ojos y se le pone la expresión que quiera. Por seguir marcando fallos, el flequillo se nota un poco más oscuro que el resto del pelo. Voy citando fallos de manera individual y al final hay bastantes, pero es que la figura mola mucho. Y entonces, claro, cuando vemos algún aspecto que no es perfecto en la figura, nos llama un poco la atención por la disonancia con lo que mola. La cabeza se cambia fácilmente, únicamente molesta un poco que la pieza intermedia tiende a salirse, así que yo una cosa que hago es cojo estas coletas que trae, pues a lo mejor se la pongo aquí, se la encajo y ya queda cerrado el asunto. Y la otra cara también tiene esta pieza y es complicado hurgar en los ojos porque está la articulación ahí en el medio, que bueno, como es articulada la podemos apartar un poco, pero no es muy fácil porque el patito estorba, se tropieza con esto, pero bueno, se acaba haciendo. Al final casi a veces lo acabamos, a veces se engancha también un poco el ojo aquí, hay que volver a ponerlo. Y a veces damos con la postura exacta en la que tenemos buen acceso, ponemos la pose, o si no, pues empujamos un poco de mala manera y con un poco de paciencia se pone. Pero bueno, no es divertido mover el ojo. Al final dan ganas de cambiarlo solo de vez en cuando, hacer varias poses, no cambiarlo cada vez que tocamos la muñeca. Tenemos 5 pares de manos. Tenemos estas abiertas, estas otras más abiertas y más planas. Tenemos unas palmas con el pulgar así medio doblado. Tenemos puños y tenemos estas con 3 dedos, así como haciendo el signo de la victoria, o que también las podemos utilizar como alguna pose de algún gesto de artes marciales o alguna acrobacia.
Habiendo tantas manos, yo echo de menos una pose neutra, relajada, porque incluso estas, que son un poco tirando a la acción, no son del todo relajados, y yo echo siempre también de menos alguna mano de agarrar. El encaje es bastante estándar, así que bueno, en caso de necesidad, quizá podemos recurrir a manos de otras figuras sin que se note mucho. Tenemos también los lazos clásicos estos, que bueno, por cierto, las piezas del pelo se ponen así fácilmente, tanto las coletas como el peinado de Street Fighter Alpha o el de Street Fighter 2. Encaja bien. Tenemos otros accesorios que son estos efectos. No son los típicos efectos de energía, sino que son más bien efectos de golpe, unas hit sparks que recuerdan bastante a las de Street Fighter Alpha o los primeros juegos de Marvel contra Capcom. Que entonces lo podemos poner uno así por detrás, como energía y reventando la hit spark, y el otro como por delante. Tenemos otros efectos. Esto es más bien de movimiento para las patadas relámpago o para un alpha counter. Pues bueno, con un aspecto también tipo de Street Fighter Alpha o Marvel contra Capcom. Tenemos también unas pinzas para colocar aquí. Y los brazos estos van bastante bien. Tienen unos tornillos metálicos que me imagino que se podrán apretar y aflojar, pero yo de momento no me he molestado porque esto aguanta, bueno, lo normal. Si hace falta apretar más, seguramente apretamos ahí el tornillo y gana resistencia. Vamos a ver las articulaciones, que son el otro punto fuerte de la figura, aparte del poderío físico que tiene. La cabeza ya vimos un poco un avance de que era muy espectacular, porque tiene una articulación de bola en la base del cuello, tiene otra en la base de la cabeza y tiene otra más en la parte superior de la cabeza por dentro, y entre las tres, pues bueno, es que tiene una barbaridad de movimiento. Aún a mayores tiene por ahí dentro, la medio vimos antes, una articulación de bola de ejes, no una de estas articulaciones de bola libre, que esa ya ni se utiliza. Vamos, yo he hecho poses por ahí y en ningún momento la he llegado siquiera a utilizar, esa cuarta articulación. Y bueno, se mueve todo una barbaridad. En los hombros tiene una articulación aquí en la base, sin mucho alcance, pero bueno, le da un poquito de juego. Luego tiene todos los tres ejes convencionales de subir, bajar, girar, y tiene, incluyendo una segunda bola aquí que le permite girar un poco contra el cuerpo, y cruza bastante. Se abre, aunque este movimiento de abrirse lo hace con poca naturalidad. Es posible que por aquí quizá llegue a haber un pequeño punto muerto que se evita bastante bien, quizá alrededor, bueno, ni se nota, está por ahí. Luego tiene la del brazo, la del húmero, tiene articulación doble en el codo, tiene una articulación típica aquí de tres ejes de bola. Luego ya en el torso tiene una articulación en el diafragma y otra en la cintura, que las dos pues tienen un buenísimo alcance, y entre las dos es una cosa espectacular en todas direcciones, adelante, atrás, a los lados. Giramos, por supuesto. Muy espectacular. La pierna está muy bien, hacia adelante pues alcanza limpiamente los 90 grados, igual un poco más.
y si jugamos además con la cintura y el torso, pues gana muchísimo. Hacia atrás se tropieza un poco con el culete, pero nada, a poco que lo llevemos un poco hacia atrás y quizá hacia un lado, y en combinación con la cintura y el torso, hacemos prácticamente lo que queramos. Las piernas se abren bien, suben, bajan, se cierran bien. Bueno, se tropieza con su poderoso muslo, pero si apartamos una pierna, podemos llegar a cruzar un poquito a la otra. Podemos poner un poquito una por delante de la otra, solamente un poco, pero si nos ayudamos del giro este que tiene de Yamaguchi, llegamos a cruzarlas más, que luego lo vemos en más detalle, pero bueno, por el momento vamos a decir que tiene el giro aquí en el muslo, tenemos rodilla doble y tenemos 3 articulaciones en el tobillo que tienen buen alcance, se adelanta bastante, retrasa también bastante, tenemos el giro a los lados y tenemos el pivote propio del pie. Y para rematar, tenemos articulación en la puntera. En el hombro hemos visto que tiene varias articulaciones aquí en sucesión, pero lo que no dan mucho es la capacidad típica que vemos a veces de tener un movimiento bastante libre del hombro para dar expresividad, sino que esta primera bola se mueve un poco, es una pequeña ayuda, luego la otra típica de Yamaguchi, por ahí dentro, ayuda a dislocar un poco el hombro y librar, tener un poco de capacidad de librar el torso y facilitar el cruce. Entonces, en general no podemos adelantar y retrasar mucho el hombro, solamente un poquito. La virtud que sí tenemos es que la bola está montada bastante arriba. Está aquí casi como si fuera el extremo del deltoides. Entonces, cuando movemos el brazo hacia adelante, lo que hace es que el hombro tiende a acompañarlo siempre, tiende a acompañar el movimiento, tiende a estirarlo ya ella de por sí la muñeca. Cuando lo subimos, el hombro tiende a subir también. Entonces nos da siempre mucho alcance y mucha sensación, pues eso, de que está estirando el brazo. Queramos o no, siempre tiende a ir a la pose extrema. Y bueno, cuando subimos los brazos, tiende a subirlos así, levantando los hombros. Solo tiene 2 velocidades, estar más o menos quieta y repartir leña. También hay que comentar en detalle la articulación del muslo, que es típica de Yamaguchi también, que es inclinada, es decir, este giro no lo hace en el propio eje de la pierna, sino que lo hace, vemos aquí, hacia un lado y hacia otro. Está inclinado. Este sistema es algo que a mí en general no me gusta mucho, no soy muy partidario. Por ejemplo, este Spiderman, al ponerlo así, esto es lo máximo que es capaz de cerrar las piernas al tenerlas alineadas hacia adelante, que gracias a este giro de Yamaguchi sí es capaz de hacer una postura como de bailarina de ballet, de juntar las piernas, incluso cruzarlas un poco, pero esto nos condiciona bastante el poner esta postura apuntando hacia afuera. Y el señor Yamaguchi se queda contento, pero bueno, a mí no me convence mucho y en algunas posturas es algo que nos beneficia, en otras nos perjudica. Y bueno, el caso es que con esta Chun-Li, como las piernas se juntan lo suficiente y tiene buen alcance en todas direcciones, yo realmente no encuentro que me moleste este sistema. Está bien, quizá incluso ayuda más que perjudica, así que me parece bien. Como punto negativo,
hay que hacer bastante fuerza para girar los muslos. Tiene su chiste bueno, que haga falta mucha fuerza para manejar los muslos de Chun-Li, pero es molesto porque a veces empezamos a poner una postura y a mitad de ella nos encontramos con que queremos girar el muslo y no podemos porque no tenemos fuerza, no tenemos postura de agarre, tenemos que volver a una postura bastante básica para agarrar esto con fuerza y girarlo, calcular cuánto vamos a necesitar e ir luego ya con el giro ya puesto. Hay quien dice que la ha desmontado esta articulación del muslo y que le ha echado lubricante y que va mejor. Yo de momento seguiré sintiendo el poder de Chun-Li. Por lo demás, las otras articulaciones son convencionales. Tiene las rodillas dobles que tienen este aspecto cuando se doblan, más o menos bien. Tiene los codos, quizá podría estar un poquito mejor recortado, pero vamos, son codos correctos. Se mueve en las otras articulaciones bastante bien y la figura tiene un equilibrio pues más o menos correcto. Los pies tienen algo de curvatura y podrían tener algo más de apoyo, pero bueno, en general tienen el suficiente como para que la figura se sostenga sobre un pie. ¿No? La podemos poner haciendo una patada y con un poco de cuidado que pongamos se sujeta. Mide 15 centímetros de estatura, lo cual lo pone un poquito por encima de lo que sería una escala 1:12 estricta. Puede ir bien junto a otras figuras de Marvel Legends, otras figuras comiqueras que suelen estar también un poquito por encima de esa escala. Es un poco más grande que las Chun-Lis de Figuarts y Jada Toys. La Chun-Li de Revoltech de verdad, de Street Fighter 6 todavía no la tengo, está de camino subida en un barco que es más barata que el avión, el viaje. La vemos aquí con el Ryu de Jada Toys y con el de Store Collectibles. Queda más o menos bien, no hay mucha diferencia. La vemos junto a algunas figuras de escala 1:12 real. Aquí es donde vemos que queda un poco alta, digamos, esos 15 centímetros se transformarían en 1,80 m, pues unos 10 centímetros más de altura de lo que debería ser. Tampoco es una exageración. La ponemos junto a unas figuras estilo anime. La ponemos junto a sus compañeras espirituales de Revoltech Amazing Yamaguchi y con unas Marvel Legends. En cuanto al torso que trae puesto la figura, está esculpido con bastante atención. Esta pieza de ropa se quita. Y bueno, a YouTube no le gusta que se enseñen estas cosas, así que lo describiré de palabra, diciendo que esto está completamente esculpido e incluso pintado con un color un poco suave. La pieza de la cintura tiene el mismo esculpido que la del traje azul, lo vimos antes, solo que con el color de piel. Ya que tengo esto desmontado, pues enseño esta articulación. Vemos que en general toda la muñeca, pues bueno, tiene las articulaciones con un plástico más rígido y por fuera tiene un plástico un poco más blando. No es blando de figura blanda realmente, pero bueno, hay un poco de diferencia. Tenemos también esta ropa de tela que se ajusta más o menos, es un poco elástica y que bueno, es bastante sencilla, no tiene costuras en los bordes.
y bueno, es una opción que tenemos. La pieza de la cintura sí se puede desmontar y volver a montar con seguridad, calentándola un poco previamente. Así que esta posibilidad sí la tenemos fácil. Queda este trozo aquí que podemos pensar que es un sujetador deportivo que lleva por debajo. Y la verdad es que queda perfecta la figura. Y tiene toda la misma funcionalidad. Con esto sí que no hay ningún problema a la hora de cambiarlo. Encaja y desencaja perfectamente, siempre con el cuidado de calentar. Este es el aspecto que tienen todas estas piezas. La figura mola mucho, aunque tiene algunos problemas y cosas mejorables que espero haber mostrado. Yo estoy muy contento con ella por el poderío que desprende el esculpido y por la flexibilidad, que es que te pones eso a mirar poses de Chun-Li y prácticamente las clava. Yo que soy muy de Chun-Li, habría pagado lo que iba a pagar inicialmente y habría quedado satisfecho. A la hora de decidir si comprarla o no, pues bueno, no cuentes con estar cambiando el torso cuando te apetezca, salvo que seas manitas y estés confiado de que la vas a arreglar y hacer que se monte y desmonte fácil y funcione bien. Si te gusta el torso que trae, no tienes problemas. Si te gusta el torso propio de Chun-Li, se lo cambias. Pero bueno, no, quizá no como para estar cambiándolo todo el tiempo. La cara, bueno, es correcta, no tiene mucho carácter, pero no está mal. La piel tiene este aspecto un poco extraño, bueno, hay cosillas. Así que con todo y a la espera de las Chun-Lis de Street Fighter Alpha de Jada Toys y Storm Arena, que hagan sus versiones que ya están anunciadas, yo creo que esta me va a gustar más en conjunto.